No es fácil aparecer en casa de y que te quedes dormido. No me la esperaba. No me saques este rollo, ¿eh? Claro, en punto te toca la puerta. No me saques esta sopa y que tenga que despertarte. Y con las olas que hay, sí, mo. ¿Te va a tocar la puerta? Sí. Mínimo salida de puerta. Chiquillos, estoy contento de presentarles esta nueva serie en el canal. Hoy vamos a tener a Mauri Laverne y necesito que me digas al próximo invitado. Quiero que me lo pongas en los comentarios para intentar traerlo. Chiquillos, 5:20 de la mañana, vamos para Galder. Buenos días, papá. Él pone es como su lema, ¿eh? Como nace dormido. ¿Qué pasa, tío? Sí, Buenos días, chiquillos. Primera recogida, primer rescatado. gritando el Santa María de Guía. Clásico sureño. Pero bueno, son las 6 y la gente se despierta. Tío, cafecito. Mensaje de rayo, ahora. Piensa amanecida. Cuenta o sea, a la cámara cuál sí. es tu misión ahora. O sea, ¿Qué es lo que has hecho? Situación térmica, les vi hace un rato. O sea, como que se fueron y vinieron. Te lo juro. Contexto. Ayer surfeamos en Galder, nos fuimos tal, Lío empezó a correr a las 10 de la noche, ¿no? Salió a las 5 de la mañana y está aquí. Son las 6. Tengo un vaso con avena. Tuno indio de la huerta. ¿Verdad? Tuno indio de la huerta no. Higo de la huerta. Artesano. Y cafecito. Y cafecito. Ya buscamos. Señores, atentos. A Moss le llega un tic. Se quedó sopa. Menos mal que Oliver tiene que ir a clase y lo va a despertar. Bueno de Oliver. Ay, vi un vídeo de Oliver, se hace una ala muy pequeña, trompo, sí. a rese, muy fluido. En plan, me quedé loco. Yo no me he hecho una resa ahí. Podría haber una manga en open en un Sintra muy pequeñito así. En plan, un partido se las ven. Nada, chiquillos. ¿Quieres probar la crema? Chayo, este tío no me deja hablar, man. ¿Quieres probar ¿Quieres probar mantequilla esta? ¿Quieres probarlo? Sí, venga, por favor. Es como avena con movida. Y lo dije que le vendiera higo de la huerta. Artesano. Higo artesano. Absorbe, bro. Mantequilla. Háblame. No es fácil aparecer en casa de Moss y que Moss se quede dormido. No es fácil. No, eso sí que no es fácil. Se Mo. quedó sopa. No me la esperábamos. Sopa. Se quedó Moss sopa. Llegó tarde al hit. Al hit no llegas tarde, Moss. Al hit sí que no llegas tarde. Reloj, Moss. A las 7, espérate. A las en punto te toca la puerta. A las 7 en punto. Está despierto y deja que yo a clase. 22:52. Foto clásica de selfie. 5:29. Nos dice, real life. 5:57. Llamada perdida. Yo, no me saques este rollo, ¿eh? No me saques esta sopa y que tenga que despertarte, Oliver. No me saques tu rollo, mos. Se te pegaron las sábanas. Creo que es top 3 veces que verás a Mauri que no se duerme. Amor, ya me toca la puerta. ¿Te va a tocar la puerta? Sí. Mínimo voy a salir de la puerta. Vaya, pasa. Una hora después. No, de que tocaste, digo, por la mañana estamos siempre. Ya, pero yo qué sé, estabas chila ahí haciendo un yoga tipo Lewis Finnegan, está desconcentrado, está. No. Señor Boogie, mira, ¿te gusta este monco para una entrevista, ¿Eh? Ahí el otro chico de aquí que viene. Amaury, rápido. En pocas palabras, ¿quién es Amaury Laverne? Un tío sencillo. Tío sencillo que le gusta el mar, le gusta la aventura, un hombre de familia, que le gusta descubrir. ¿De normal a qué hora te sueles despertar? Yo 6:30 todos los días. Acuesto pronto. A las 10 estoy ya en el sobre. Y cuando abres los ojos, ¿qué es lo primero que haces? Cuando abro los ojos, escucho el mar. A ver, porque cuando escucho el mar, dependiendo del ruido y la intensidad, puedo saber más o menos la fuerza que hay. Mo, ¿qué sueles desayunar antes de ir al agua? Siempre. Yo me despierto temprano y me gusta comer. Yo no me gusta, por ejemplo, hoy ahí me fueron a buscar temprano y me descolocó. Hacer eso, comer en el coche así temprano no suelo hacerlo. Yo me gusta despertarme una hora antes de surfear para comer mi huevito, mi pan. Digo, hoy estaba mi mujer diciendo y le dije a Marini, estoy descolocado. ¿Qué hago yo? Piensa que estaba buscando el número de tu mujer porque yo sabía que tú me lo habías enviado. Y dije, ya, yo tengo que tenerlo. Y le envié el mensaje y también le llevaba un tic, modo avión. No me saques tu rollo, mos. Se te pegaron las sábanas. No fue fácil hoy. Nada, pasa nada. Primer día de shooting. Sí. Vamos. Hace como quieran, no se quieren cambiarse. Espérate, yo normal. Vale, Ahí son los chiquillos, está. Y tú tienes que decir, bro, tengo un invitado especial. Bueno. Ahí está. buscar a los niños ¡Oh, pollo! ¿Qué dicen los chiquillos? Aquí estamos otra vez, Galder, con Lionel Medina y tío nos tiene algo que decir. Por tu momento que tengo un invitado especial. Vale, estamos en segundo. Te espero.
tengo por aquí. Di algo a la cámara, preséntate. Con el team, Mauri aquí, y me fueron a buscar en casa, me descolocaron el día. Pero acá estamos y vamos a pasarlo bien. Vamos para allá. Casi para poner el vídeo, le WhatsApp que me mandó. Todo eso está grabado. Grabamos todo el momento de. No, Mo se levanta, Mos, se te pegaron las sábanas. Yo, mono, que sabes este rollo, ¿eh? Mo, ¿cómo decides el spot a dónde ir cada día? ¿Tienes en cuenta las mareas, miras el parte o...? Depende un poco, claro. Yo la verdad que yo viajo tanto, cuando estoy aquí en Gran Canaria no me complico mucho. Surfeo mucho en Galdar, a veces prefiero surfear aquí chopi o solo que irme a otro lado, que a lo mejor la hora está mejor, pero hay más gente. Pero sí, obviamente miro horario de marea y tal, pero aquí me quedo en el barrio. ¿Cómo te preparas mentalmente antes de una sesión importante, antes de entrar al agua? Pues todo ya empieza el día anterior, el día anterior, la tarde que voy a tener, lo que voy a cenar por la noche, a qué hora me voy a acostar, todo eso tiene un impacto, al menos en mi conciencia. Quizás no tiene tanto impacto en el momento de surfear, pero yo si hay un baño grande en el frontón lo sé un día, pues el día anterior, claro, ya a la tarde me estilo en casa, me hago una buena cena, preparo mi material, todo el detalle para mí entra en mi conciencia, en mí mismo. Después de tanto tiempo en competiciones, esto ya es una pregunta personal, ¿te pones nervioso antes de una manga importante? Claro que sí. Sí, no. Yo creo que nadie puede evitar ponerse nervioso. Lo único es con el tiempo, este nervioso intentamos transformarlo en motivación. La motivación y el otro se llama el estrés, que te oxida el cuerpo, que te impide respirar, que te impide pensar bien. Entonces, eso me pasa, pero intentamos con el tiempo y con alguna técnica de transformarlo en motivación. Esa es la clave. Y eso a veces tarda. Por eso en el bodyboard muchas veces tardamos a lograr nuestros objetivos en competición porque aunque somos buenos y estamos jóvenes, necesitamos tiempo para poder transformar estas cosas. Estos tres, por ejemplo, en motivación, eso tarda. Ya, es difícil. Es difícil. Vale. ¿Prefieres calentar solo o prefieres estar con la energía de los demás riders y hablar antes de entrar al agua? Yo con el tiempo soy más solitario, claro, en general en mi vida. En general soy más solitario. Yo estuve mucho con amigos, siempre surfeando y me gusta ir con colegas con quien me llevo bien. Yo del Medina hay uno de ellos. Pero claro, yo soy más solitario. Me gusta surfear solo, con poca gente. Me gusta irme al agua con mi rutina, mi entrenamiento, es decir, mi calentamiento. Con el tiempo estoy más salvaje. Vale, chiquillos, ahora, siguiente paso del vídeo, vamos a ver quién se pone antes el chaque. Muy bien, bueno para poner el chaque. Si mojo yo, creo que... ¿Cuál es el récord? El récord creo que lo tiene... ¿Pero cuánto es? Creo que son 48 segundos, 47. Sí, claro, por ahí. Sí. Una vez vi en Francia, había un concurso, una tabla de surf guapísima y tenía que meter el tetraje en menos de un minuto y ganaba la tabla de surf. Se podrían plantear premios aquí, ¿eh? Sí. Vale. Mos, cuando tú quieras. ¿Qué? Te cantamos el 1, 2, 3 y le das 3, 2, 1, ya. Qué bárbaro. Rápido. Joder, claro, Sí, claro. se muy rápido. Tiene el récord seguro. La experiencia es un punto. Vale, ahora lo hago yo y miramos a quién gana. Ahora vas a perder el reto otra vez. Voy a perder el reto otra vez por séptima vez. Señores, poco se habla de que Mo hizo el reto del chaque en 30 segundos. Bien bueno para poner el chaque. El tiempo más bajo que se había hecho eran 45, ¿no, Pete? Sí, 40 y pico por ahí. Pues Mo hizo 30, más o menos. No fácil. No, señor, lo voy a intentar, pero... Contra Mauri está difícil. 1, 2, 3. Háblame. No sé cuánto, pero bueno, es un récord, ¿eh? ¿Sí? Sí, Me seguro. sabe, bro, seguro, me sabe seguro. mejorar. Nada, chiquillos, vamos para el agua. Sinceramente está un poco difícil, no tenemos dron para grabar. Pero está Pete el cámara, habla, bro, di algo, tío. Algún día me meteré yo. Pete, ¿cuántos likes te metes? Plan, piensa que Pete nunca se ha tirado al agua. Hace un año que no toca el agua salada. 500. ¿500 likes? Sí. Venga, vale. Me sabe. Y ahora para el agua con el Super Papi, que hoy es el Día del Padre. El papi de todos. Claro. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and
I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't. Solo puedo decir una cosa, hagan bodyboard. Pete, ¿sentiste algo fuera? Sí, puede claro. ser top 1 mejores baños de mi vida. ¿Sí? Sí, olas más grandes así, tal, tubos más agresivos. Mejor que Marruecos. Y puede haber 3/4 un metro así, plan, muy guay, muy guay, plan, creo que puede ser de mis olas favoritas. Sí, de mis olas favoritas 100%, seguro. Difícil, no es fácil controlar la bomba. Pues bien, Total. Adri rompió la pata. Hoy Adri se la sacó. Artesano. Dicho vulgarmente. subo. Te quiero. Gracias, bro. Una vez más. Una vez más. Una vez más. Gracias por lo que me has enseñado hoy. Superó su límite. Superando límites. Piensa, te perdiste la última. No, Coronel, sincero. Sí, Coronel. La mejor del día, Con diferencia, sincero. Te dice, va, salgo yo primero, pero a ver si Adri sale. Saliste atrás mía, una Sí, con la misma. Y dale, me dice, dale. Dice que al nivel de Marruecos. Sí, plan, para mí, mejor que Marruecos. ¿Sí? Sí, la ola así. Ah, claro, coño. Sí, diferencia. Sincero, Marruecos es mucho más suave, esto como que es mucho más agresiva la ola, sí. Voy a decir mis sensaciones con Mo. Primer baño en agujero y primera ola que bajo, Mo gritándome. Y eso no es fácil. Gracias. Nada, estuvo guay, siempre contento de ver nueva gente por aquí. Aquí tenemos una suerte aquí, pues la buena, poca gente, que la gente la viene a disfrutar, con respeto siempre. Y cuando empieza a comprenderla, hay para disfrutarla. Está muy guay. Mejor que el frontón. Más surfing, Sí, claro, ¿no? más noble. El frontón, mucha gente piensa que puede ser mi ola favorita, pero es una ola demasiado peligrosa para ser mi ola favorita. Sí. El agujero es una ola, tampoco es mi ola favorita, pero es una ola mucho más noble, que te deja mucho más chance y mucho más, mucho más diversión. Sí, diversión. Frontón a veces exacto. es demasiado serio. ¿Y cuál es tu favorita? Pues depende del momento de mi vida, pero últimamente me gusta mucho el Pikachu, es una de las olas favoritas, pero la ola donde crecí yo en Isla Reunión también son olas que me han visto crecer, olas en Australia que he surfeado, depende un poco del humor del día. Yo lo que siento, sinceramente, que hoy he sentido que creo que mi surfing no lo quiero llevar a un nivel de un frontón de 2 metros. Así. Yo creo que no quiero llegar a ese nivel. No lo quiero llevar a ese No, nivel. lo bueno del bodyboarding es que no te hace falta llegar a ese nivel para divertirte. Exacto. Hay gente que surfea una ola pequeña toda su vida y se divierten un montón, y el frontón para ellos no es ni algo que se lo piensan. Y yo no es en el frontón de 2 metros donde más me divierto. Al final empuja los límites, arriesga tu vida. Me divierto más en el agujero de hoy o en un baño más pequeño, podemos más fluir. El bodyboard te da mucha felicidad. Sí, Es felicidad demasiado. pura. Haga un bodyboard, chiquillos. Haga bodyboard. Chivas, qué guapo. Pregunta importante. Sí. Ante situaciones muy peligrosas, un frontón grande, una ola muy agresiva, ¿cómo gestionas tú el miedo? Primero hay que bien definir el peligro de una ola, de esa ola. Mucha gente a veces se equivocan y me dicen, yo en el frontón tengo miedo de ahogarme. Pero realmente en el frontón no te vas a ahogar. Claro. El peligro del frontón es pegar fondo. Entonces a veces la gente está equivocada en el peligro de esa ola. El agujero sí que es una ola que tú necesitas pulmón, necesitas fondo para tú aguantar una llevada que te va a dejar un par de segundos bajo el agua. En el frontón, pues tú puedes estar muy preparado físicamente, que si pega cabeza, pega cabeza. Y ahí no hay... Entonces, eso, primero bien definir el peligro. En el frontón, por ejemplo, lo que te da confianza, o en todo caso a mí, es mi técnica. Yo confío mucho en mi técnica en ola grande. Y obviamente también físicamente confío, pero es más técnica. Hay gente en el frontón que físicamente no están muy en forma, pero sí que tienen muy buena técnica y tienen los huevos bien puestos. Sí. Eso es suficiente en el frontón a veces para tú armarla. Y aunque te fuman el cigarro antes de entrar, que mucha gente lo hacen, y tú lo ves en el frontón y surfean bien, pero en el agujero, en el Pikachu, no te va a fumar el cigarro antes de entrar, o quizás lo vas a pasar mal, Ya, lo sé. porque ahí necesitas tus pulmones, necesitas tener fondo. Todo eso, es bien definir primero el peligro de una ola y tú definir después tú cómo te sientes y cuáles son tus cualidades físicamente y mentalmente, para tú saber cómo andar. Vale, para mí, que mi surfing no es tan avanzado, para mí, yo me he dado cuenta que para mí de lo más importante es tu mentalidad, en plan, cómo gestionas tú el miedo dentro del agua, de que a lo mejor en una situación de muchas masas viniéndote, mantengas la calma. ¿Cómo entrenas tú? Es mantener esa calma en esas situaciones de peligro. Claro, hay mucho. Físicamente ya la respiración es súper importante. Mucha gente se olvida de respirar solo por el estrés, ¿sabes? Mucha gente también no tiene mucha conciencia de dónde están realmente en el bodyboard. Por ejemplo, tú te escuchas decir en un momento, no, yo surfeo Tauro, no estoy acostumbrado a esa ola, o a mí no estoy acostumbrado a este tipo de remada, o cómo se mueve la ola.
Y hay gente que ya no tienen solo eso en la cabeza. Van a entrar al agua en el agujero, no le van a cuadrar y van a terminar diciendo, ya no me cuadró, mala suerte hoy. Porque todavía no realizan que no están acostumbrados. Sí. Entonces, solo tú tener conciencia que no estás acostumbrado y tienes que trabajar y tienes ganas de venir más en el norte para surfear esta sola, ya solo eso es un paso adelante. Ya. ¿Entiendes? Mucha gente a veces se dejan con, mala suerte hoy, no me cuadró. Pues ya está. Sí, Y no analizas lo que un poco realmente... el ego también Eso. de que no, tal, yo me bajo de esto siempre, sí. como que Eso, tiene un nivel muy pero alto. realmente alguien que tiene madurez y puede decir, a mí me falta esto, tengo esto, siento que tengo fondo, pero me falta la técnica, tengo que venir más. Tengo la técnica, pero estoy hecho polvo, tengo que ponerme en forma. Y eso muchas veces viene con el tiempo, mucha gente le falta madurez en ese sentido. Sí. Me sabe este rollo en el barrio. El pelo después del baño. Chiquillos, de las olas a Lío le creció el pelo. ¿Qué opinan? ¿Te queda mejor el pelo largo o el pelo corto? ¿Creen que me queda mejor el pelo así? Sean sinceros. Yo digo sí. Gracias, Pi. Nada, vamos a ir a comer ahora. Se unió Lío Valdés. Y nada, vamos a ir a ver dónde nos llevan. Vale, chiquillos, ya por último nos echamos un desayunito aquí y le vamos a hacer las últimas preguntas a Mauri para despedirnos. Su rutina después de una sesión intensa, qué es lo que comes y cómo haces el post-surfing. Claro, yo la verdad que ahora acabamos de comer fuera, pero yo soy de estar comiendo en casa, siempre. Yo me gusta mi casita, tener la nevera llena y un buen desayuno después de o comida, depende de la hora del día, pero siempre llego a casa, comer, reponer ahí un poco de fuerza, organizar mi casa, la verdad que soy un poco maniático en mi casa, un día si vienen ahí verán que mi casa está siempre ordenada, Estaría, claro. está al día y eso, y mirar un poco el día, organizar mi training de por la tarde, a ver si otro surfing con Oliver. Estos días la verdad que vivo un poquito al día a día, dependiendo de las condiciones, horarios de marea, y me gusta mi tiempito con la familia, mi surfing con Oliver, mi entrenamiento ahí a última hora en mi garaje, y si hay un surfing de más, pues ahí siempre listo. Cuando no hay olas, ¿entrenas fuera del agua? Claro, yo me gusta mucho hacer apnea, si realmente no hay ola, me puse abajo mi casa, me encanta ahí ver toda la vida que hay ahí. Voy en otro lado haciendo pesca submarina, entreno en casa, tengo mi sala de entrenamiento ahí en mi garaje, entonces estoy siempre metido ahí con mi mujer, con mis hijos así entrenando. Y si no, pues trabajando en el compu, organizando mis cursos, mis imágenes, mi próximo post, mis cositas así y nada, intentando eso. Vale, aprovecha para promocionarlo también si quieres. Y sí, Vamos claro, por aquí. no, pues me pueden seguir así en Instagram, tal, tengo mis videotutoriales también en Vimeo on Demand, lo pueden ver. Si quieren aprender como la base del bodyboarding, lo tengo todo metido ahí en Vimeo. Tengo mi academia aquí en Galdar, si quieren aprender a coger ola o compartir un momento conmigo, claro, nos van a contactar Lo conmigo. dejamos todo en la descripción, ¿vale? Nada, lo que haces tú para recuperarte del post-surfing, ya antes de dormir, sueles meditar. Claro, no, la verdad que yo estos días me gustaría tener tiempo para meditar realmente, pero me falta un poco de tiempo con 2 niños y la vida bastante activa que llevo, pero estiramiento, eso sí. Hoy en día yo estoy más en constancia que en intensidad. Yo antiguamente, hace un par de años, me entrenaba más fuerte, 3-4 veces a la semana. Hoy en día, pues mucho tiempo en el agua y mucho tiempo en el tatami estirando. Mi cuerpo me lo pide, entonces estirar, comer bien hidratado. La comida que tú comes el día anterior a una buena sesión tiene mucho impacto en el siguiente día. Entonces, la verdad que hoy en día toda mi vida está enfocado en el bodyboarding. ¿Y crees que es muy importante el estiramiento? ¿Cuánto es importante en un porcentaje? ¿Qué crees que es más importante? ¿El surfing, o sea, tu sesión de surfing o el estiramiento? Yo creo que pues, depende de la edad que tenga y depende de la edad que tenga y depende de tus objetivos. Yo creo que hoy para mí el estiramiento es un 30%. Es decir, si yo no me estiro durante un par de días y le doy fuerte al bodyboard, siento que mi cuerpo me está pidiendo estiramiento. Claro, siento que tengo más calambre, tengo el cuerpo un poco más tenso. La verdad que yo un buen estiramiento, después duermo súper bien, me despierto más o menos nuevo. Eso. Pero sí es importante en general el cuidado del cuerpo. El bodyboard es un deporte traumatizante y si tú quieres estar aquí mucho tiempo, porque antiguamente me entrenaba solo para el bodyboard, hoy realmente me entreno para poder estar ahí el más tiempo posible. Y hoy tengo hijo, pues me gustaría estar ahí yo presente en 10 años, cuando Oliver tenga 20 y me diga, papi, vamos al frontón, claro. Y le diga, vamos para allá. Claro. Pues bueno, chicos, esto ha sido todo. Amaury, muchas gracias por el día de hoy. Nada, encantado de compartir con ustedes.
Y nada, nos veremos en próximos vídeos, ¿vale? Hasta luego. Con todos ustedes llega Adri y su brother Pete. Del sur para el norte siempre ready para el clip. Siguiendo el flow buscando ola y pura emoción. Y con Lío Medina pura explosión. Tu voz y cámara combo letal. Canarias bodyboard de estilo brutal.